Ya se puede ver mi pantalla, ¿verdad? Cuéntame, Manacho. Ari kamauta ruri. Kukushan, ari yachachi. Rikukushanmi yachas. Cosa. Rikukamshanmi. Ya. Vamos a continuar con lo que hemos aprendido. Ya. Micrófono listo y preparado. Ya. Entonces, estimados, creo que nos hemos quedado en esta página 39 ya. Esto hemos avanzado. El IMAPA hemos avanzado. Recuerden el IMAPA, ¿no es cierto? ¿Para qué sirve el IMAPA? Ah, a ver, ¿qué dice? ¿Para qué sirve el IMAPA? Vamos, ok, IMAPA. ¿Para qué sirve? Recuerden, ¿ya? Recuerden que vamos a ver. El IMAPA que nosotros estamos viendo aquí en la pantalla, ¿ya? Vamos a hacer un breve resumen de lo que estábamos viendo en estos días. Primero, mira, fíjense, estimados, hemos aprendido el IMATA o el PITA, ¿no es cierto? Ahora, en esta clase vamos a recordar el PIPA. Luego vamos a hablar del PIMAN, que también hemos hablando, PIWAN, ¿ya? ¿Qué más? A ver, PIMAN. Son, en este caso, algunos pronombres interrogativos que vienen siendo utilizados. Cada uno de estos tiene su significado. Y si te diste cuenta, en estos tres casos, o en estos cuatro casos, hablamos del pi. Pronombre interrogativo, pi para todos, pi para el man, piwan, ¿ya? Y piman. Ahora, en este caso, hemos dicho para el pipa, para el piman, para el piwan y para el pimanta, lo que tú tienes que entender es lo siguiente. Estos sufijos que estamos poniendo, el sufijo que vendría a ser aquí el par, el sufijo man que estamos poniendo aquí, ¿qué más? El sufijo wan, se denominan sufijos nominales. Y en este caso, cada uno tiene su significado. Por ejemplo, pipar, el par significa, ¿Para en quién? este caso, para ¿Quién? quién. Pipar, ¿para quién? Entonces, yo puedo responder de acuerdo a esta pregunta. ¿Para quién? Ah, mira. Y aquí yo puedo responder y puedo poner, si puedo, Yachachipaj. ya, al jupaj, que sería para el perro. Ya está. Pipa para el perro. Siempre el recurso pag va, porque siempre va a ir unido. Aquí está, mira. Pipa al jupaj. Utilizábamos, ¿qué profesor utilicé? Yacha, chir. Mira, fíjate. Yacha, chir. Y le aumento el pag. Yacha, chir, pag. Para el profesor. Si no quieres, imagínate para el abogado, amachar, y agregamos el pag, amachar pag, para el abogado. Si te diste cuenta, el pag siempre va a cumplir esa función del para, ¿ya? Ahora, a partir de eso ya ponías preguntas, ¿eh? Ponías preguntas y decías, para el perro significa el pag. Aquí mira, aquí está la traducción. ¿Me entiende? ¿Ya? Entonces, esto hemos ido conociendo, ¿ya? Algunas clases adelante. Aljopaj para el perro. Y achachipaj para el profesor. Amachapaj para el abogado. Ya tengo. Ahora, ¿qué más puedo utilizar en el segundo caso? Piman. También hemos trabajado. Lo mismo hemos agarrado esto, ¿ya? Y copiamos aquí y vamos a traducir. Por ejemplo, el único recurso que ha cambiado aquí, estimados amigos, es el siguiente. Antes utilizaba el pag, ahora voy a utilizar aquí el man. Aljo man. ¿Qué estoy diciendo con el aljo man? ¿Ya? Estoy indicando orientación, mira. Yachachigman. Amachagman.
Pero en este caso, el man obligatoriamente nos pide la orientación de una acción. Algo man, estoy diciendo en este caso, al o hacia el perro. ¿Ya? Al perro. Y Germán, ahora sería al profesor. Amachagman, al abogado. Este al que estamos utilizando viene a ser una traducción, o en este caso el significado de hacia. Cuando tú realizas una acción de orientación hacia. Piman, mamá y man, dice. ¿A quién? A mí, mamá. Entonces, realmente este artículo que estamos viendo, al, viene a traducir como hacia cuando utilizas el man. ¿Entendido? Ahora ya tienes. El segundo caso o el tercer caso hemos trabajado con el piwan. En este caso hemos hablado directamente que aquí lo que estamos viendo, piwan es con quién. Hemos dicho eso. ¿Con quién? Es un caso directo que indica compañía. ¿Compañía de qué? Cuando tú realizas la acción en compañía de alguien, puede ser de mi mamá, de mi perro, de mi amigo, de mi hermano, de mi vecino, del ex, o sea, cuando alguien te ayudó o realiza junto contigo una acción. Entonces, la palabra que nosotros debemos tener en claro es compañía. ¿Con quién realizamos una acción? Por ejemplo, yo puedo jugar con el perro. Puedo traer todo lo demás de aquí arriba y pegar aquí. Mira, otro de los recursos. El one que estamos viendo aquí, estimados amigos, el sufijo one, se traduce literalmente al quechua como con, de compañía. ¿No es cierto? Entonces, eso también hay que tener en cuenta, porque es un recurso muy imprescindible cuando utilizamos el. Por ejemplo, pongo algo one. Mi expresión sería con el perro. El one que estamos poniendo directamente se traduce como con. Ya está. Algo one, con el perro. ¿Te das cuenta? Y achachir, one. ¿Qué es achachir, Juan? Con el profesor. También pones, ¿eh? Con el profesor. Entonces, también aquí utilizas el one que nos va a dar directamente casos de compañía. ¿Te estás dando cuenta? Por ejemplo, Amachajuan. También puedo poner Amachajuan. Y diría con el abogado. O sea, el one siempre te va a indicar, en este caso, la compañía con quien realizas una acción. ¿Están entendiendo? Ahora, estimados, no solo eso nos indica el one, ¿ya? ¿Qué cosa más o en este caso, no solo podemos trabajar con este tipo de expresiones. Aquí ya tengo al joven y a chachijo, a machajo. Estos lo puedo convertir a un modo plural. ¿Cómo convierto en un modo plural? Simplemente agarro esto y diría al joven. Ahora, el modo plural Con agua. sería algo Con con agua. agua. Con los Con los perros. ya está. Con los perros. Algo con agua. ¿Te das cuenta? Entonces, cada vez que tú veas una palabrita del quechua, siempre va a estar agregándose de algunos sufijos que nos dan una idea, nos dan un significado. ¿Ya? Por ejemplo, yacha, no toda la vida voy a decir yachejo. Hay momentos en el que yo voy a decir yachachescunaban con los profesores y aumento más. Yachachescunaban con los profesores. Ya está. Yachachescunaban, mire, fíjate, con los profesores. Igualito, ¿tú puedes realizar una acción con los abogados? Sí, y realizas. Amachascuna Agua. Juan con los abogados. Mira,
con los abogados. Y entonces puedes utilizar todos los miembros de la familia, puedes utilizar, en este caso, eh, puedes utilizar profesiones o ocupaciones para trabajar con él. Wow. ¿Me entienden? Teniendo esa idea clara, estimados amigos, ahora, y hemos hecho un recordatorio de algunas clases pasadas, lo que vamos a hablar hoy día es este tema, que es sumamente importante, el pimenta. Este es nuestro tema del día de hoy. Entonces, en una clase pasada te expliqué el uso del manta, ¿ya? El manta, estimados amigos, para todos, lo pongo con un guioncito, es un sufijo nominal que se traduce como de o simplemente como desde. Tienes estas dos posibles traducciones. El manta, como ves, se traduce como la preposición de o desde. Entonces, esto va a variar de acuerdo a tu oración. No toda la vida va a traducir como de y tampoco toda la vida se va a traducir como desde. Por ejemplo, desde exclusivamente va a indicar ubicación y el otro de va a indicar pertenencia. Pero veamos aquí. Analicemos 4 casos del uso del manta. ¿Ya? Primero, caso 01. Hablamos del manta de origen de una persona. ¿Cómo es ese caso de origen? El caso de origen viene a ser cuando tú pones un lugar, Cusco, y le agregas manta. ¿Qué vendría a ser de Cusco? Fíjate, Cusco he puesto aquí y le agregué el manta para indicar el origen de una persona. Cusco manta. Estoy diciendo con esto que esa persona es de... No te vas a olvidar de echar la pomada a la bebé. ¿Ya? Entonces, veamos eso. ¿Te das cuenta? Cusco manta. Una persona podría ser de Lima, y pongo Lima, manta. Le estoy mencionando, asegurando que esa persona es de Lima. Aquí está, Lima, manta. Para eso se utiliza el primer caso de nuestro sufijo manta, que se traduce como de o desde. ¿Ya? Ahora, va a tener que variar de acuerdo al contexto, ¿eh? Porque no todo lo que yo te digo, por ejemplo, en este caso, todo lo que yo te enseño, yo trato de explicarte realmente, en este caso, en los diferentes contextos o circunstancias en el que te encuentres. Si te has dado cuenta, este de origen, más está referido a lugares. ¿Ya? A lugares. Pero también te puedo hablar de la posición, orden de una persona. Entonces, ¿cómo yo hablo de la posición o orden? Por ejemplo, ¿en qué posición estás? ¿O desde dónde? ¿Desde quién voy a contar? Por ejemplo, Pimanta Pacho. Ahorita llegamos a eso, ¿ya? Entonces, en el primer caso, estimados amigos, hablamos de esto, de origen de una persona, ¿ya? Ahora, hablamos un caso número 2. Un caso número 2 del uso del manta viene a ser, ya recuerden eso, cuando lleguemos al tema del uso del manta, en otras situaciones, ya solo vamos a dar un repaso. Hablamos ¿de qué? Y vamos a hablar del origen. Hablamos ahora, ya, de una preposición, ¿ya? No vamos a hablar de preposición. A ver, ¿de qué hablaríamos? Hemos visto. Hay un caso número 2. Ya tienen manta de origen. Manta de situación o tema. Veamos esto, estimados. ¿Utilizamos el manta como situación o tema? Claro,
¿Cómo así, profesor? ¿Cómo funciona eso, dirían, eh? ¿Cómo funciona ese de situación o tema? Por ejemplo, un tema de conversación. Imagínate que política no encontramos en quechua. Hablamos del internet, ¿ya? O hablamos del problema de la violencia, o si no es violencia, podemos hablar de la salud, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un tema, como aquí menciona en la pantalla, podemos agregar el famoso manta, ¿ya? Si no quieres agregar, por ejemplo, política nisja manta. ¿Cómo estoy diciendo? Estamos hablando de política. Mira, fíjate. Política nisja manta, puedo decir. O internet. Internet nisja manta. Estamos hablando de o del internet. Es válido ambos, de internet. O sea, el tema de conversación en este caso, gracias al manta, es de política, aquí como dice, aquí está, mira, de política, también aquí de internet. En algunos casos, estimados, suele utilizarse ya directamente expresiones como de la siguiente manera. Por ejemplo, en la oralidad vas a encontrar manta baja internet manta. Puedes hablar directo de internet o del internet. O sea, hay ocasiones en el campo, ¿ya? En las zonas rurales donde hablamos directamente el quechua, no solemos utilizar ya el nisja, sino suele utilizarse de frente el manta, ¿ya? Por ejemplo, antes de poner salud, en estos días, mira, los niños todos con celular. Nuevamente, gramaticalmente, usted tendría que hablar y decir, celular nishamanta, wakasha, ¿ya? Wakasha. Esa sería tu oración. Pero, ya, recuerden eso. En la oralidad muchas personas ya no utilizan el término nishamanta. Aquí estoy poniendo, mira, celular nishamanta, ¿eh? Pero ya no se utiliza. Muchas veces de frente, pero no se utiliza. Celular manta. Ya está. Celular manta. ¿De? Celular. Entonces también te vas a encontrar con este tipo de situaciones donde el manta pasa ya a un segundo bloque. ¿Ya? Algunos aquí me dicen celular. En la oralidad puede ser, ¿eh? Algunos utilizan celular manta bajas, pero más mote ya suena, ¿eh? Entonces, ya tenemos esto. Salud. Si no encuentras salud en quechua, puedes poner y decir salud nisja ma. O simplemente salud se traduce como jalikai. Jalikai. Es jalikai. Estar sano, estar bien, eso significa salud. Por eso muchos términos en el quechua no siempre son literales. Ya, si tú vas a querer buscar término por término de manera literal para traducir un texto, te digo que no vas a poder. ¿Por qué? Porque no existe literalmente todos los textos en quechua, o todas las palabras literalmente en quechua, sino que palabras que estamos viendo como estas tienen que traducirse en 2 o 3 palabras contextuales, como aquí, por ejemplo. Halikai, estar bien, estar sano, que podría normalmente traducirse como tener salud o tener buena salud. ¿Ya? Entonces aquí puedo hablar, Halikai manta, ya está. Y también hablamos, Halikai manta, de la buena salud. Entonces, esos son los casos del uso del manta. Ahora, vayamos a un tercer caso que también es importante cuando nosotros trabajemos con objetos animales, con objetos más que todo.
¿Cuál sería el caso 3, profesor? ¿Ya? Vamos a poner aquí, el caso 3 habla de materias primas, ¿ya? ¿Qué son materias primas? Materiales con los que se fabrica un objeto. ¿Cuántos han imaginado casarse? ¿Ya? Y decías, por ejemplo, yo quiero que me ponga mi anillo de oro. Y dices, ¿qué momento ponen aquí? Core, manto, ¿ya? De oro. ¿Te das cuenta? Colores también aquí puede entrar, ¿eh? ¿De qué color es tu vestido? Yuraj, algunos dicen Yuraj manta, de blanco. También indica colores, ¿ya? Materias primas y colores. Indica eso, ¿eh? Entonces podemos utilizar, por ejemplo, ¿de qué es tu casa? Y me han mandado así. Mi casa es de adobe. Entonces digo, pues, si no tengo que decir adobe, definitivamente. No. ¿Qué estoy diciendo? De vamos. ¿De qué es, por ejemplo, de qué cosa era la casa de los cerditos? El primero era de paja, y pones hecho manta. El segundo era de palo, caspi manta. El tercero era de piedra, romimán, No se escucha bien, profe. romimanta. ¿Ya? A ver, vamos a ver nuestro micrófono, ¿con cuál está configurado? Sí está nuestro micrófono configurado, no se preocupe. ¿Ya? Entonces, mire, estimados, tenemos estos recursos, ¿ya? ¿Cuántas veces dice? Orimanta de oro. Walham, tengo un collar de oro, dice. Yurahmanta de blanco, pones aquí. Oromanta, ¿tu casa de qué es? De barro, profesor. ¿Tu casa de qué es? Ichumanta, de paja. ¿Tu casa de qué es? De palo, aspimanta. ¿Y de qué cosa es tu palo? Tu casa de piedra. Rumi, manto. Y ya está. Y voy poniendo que cada uno está mencionando o está indicando del material del que está fabricado una casa, un objeto. ¿Te das cuenta? Entonces podemos utilizar el manta desde ese punto. ¿Entendido? ¿Ya? Gracias a los amigos que participan. ¿Alguna pregunta? También por aquí, por TikTok, están participando a nuestro amigo Inca. Inca, Escape, ¿cómo se? Cosa. ¿Preguntas, dudas? Gracias a nuestro amigo Inca. A ver, vamos. Kanji, ¿me están entendiendo? Mira, son tres cosas muy distintas. ¿Ya? A ver, de Cusco. Ahora, ¿ya? Hay algo que ustedes tienen que conocer un poquito más. ¿En qué situación utilizo el desde? ¿En qué situación? ¿Cuándo voy a utilizar el desde? A ver qué dice. ¿Alguien levantó la mano, creo? Sí, profesor. A ver, Por adelante. favor, no sé si será posible un poquitito de explicar de página, ya que usted está dando un repaso, ¿será posible que usted, por favor, dar un repaso de qué página es? Página 34 que tiene tres espacios para poder responder. Esa parte tengo un poquito duda, por favor. ¿Será posible? Gracias. Ya, ahorita vamos a responder ya. Ya. Entonces, mira, también algunos están comentando, ¿sí? Y ha hecho la invitación, nos dicen, ¿eh? A ver, ya. Mira, antes de irnos a responder a la pregunta, aquí hay algo interesante que ustedes tienen que saber
¿En qué situación utilizo el desde? Porque el manta siempre, en algunos casos, se traduce como desde. Y que, mira, por ejemplo, yo te planteo una pregunta o un ejemplo aquí. Desde Cusco, ¿ya? Ahora, tú puedes utilizar desde Juan. Imagínate que estás en una cola. Desde, ¿qué podemos decir? Desde el perro negro para señalar. Entonces, chicos, miren, es un caso muy importante el uso del manta aquí. Entonces, vamos a poner, ¿ya? Aquí lo siguiente. El caso número 4 es el uso del desde, como yo diría, limitativo, para delimitar o limitar a alguien que está haciendo una acción desde un lugar. ¿Me entienden? Pero para delimitar esto, estimados, ya, voy a poner aquí. Para delimitar, necesitamos sí o sí, ¿qué cosa? A ver, ¿qué utilizaríamos? El morfema pacha, ¿ya? No es paca, es pacha. ¿Para qué? Para decir desde un lugar. O sea, mi expresión ahora va a ser de la siguiente manera. Tengo que utilizar el manta más el pacha. En esta situación recién voy a poner el caso limitativo. Tengo que respetar sí o sí esta situación, si no, no funciona. Por ejemplo, desde Cusco, mi expresión desde Cusco sería pues, Cusco, mira, how I get, manta, pacha. Cusco, manta, pacha, desde Cusco. Estoy indicando que esa persona tiene un límite desde dónde vino, desde Cusco. No vino de otro lugar más, sino desde Cusco exactamente vino esa persona. ¿Me entiendes? Entonces, ese es un caso limitativo. O cuando yo quiero determinar, por ejemplo, en una fila de estudiantes, una cola que están haciendo, y me dicen, profesor, ¿desde quién? ¿Desde dónde? Y yo te digo y dices, Juan Manta Pacha. Desde Juan. Estoy, ¿qué cosa? Limitando o delimitando desde dónde voy a tal vez separar al grupo. O simplemente tengo una cola, una fila de perros y quiero cambiar de jaula. ¿Desde cuál perro? Desde el perro negro. Yana Aljumanta Pacha. Solo en esos casos se utiliza el caso limitativo desde, ¿ya? En el quechua, ¿ya? Solo en ese caso. ¿Me entiende? Entonces, en este caso, mira, has visto, Cusco manta pacha. Siempre el manta y el pacha, ¿ya? Juan manta pacha. Desde Juan. Yana al manta pacha. Desde el perro negro. Estoy delimitando. ¿Entendido? Hay cosas así que muchas veces en el quechua, estimados amigos, suele ir de manera frecuente, ¿ya? O son cositas que ustedes tienen que conocer para dominar bien el quechua. ¿Alguna pregunta, duda? Cancho, manacho, tampoco. Ya. Ahora vayamos aquí. ¿Qué cosa tengo que poner aquí? 3 respuestas. En la página de Rolly Apascacho, mi primera respuesta es Ari. Segunda respuesta, ¿cuál sería? Ari Apasjan. ¿Ya? Ari Apasjan.
Tercera respuesta. ¿Cuál sería mi tercera respuesta? Mana, coma. Mana, a, pas, a, chu. Ya está. Tengo 3 maneras de responder. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces responda eso. Ahora sí, estimados. Nos vamos a la página donde estamos trabajando. Aquí está, mire. En la página 37. Y nos dice, mira lo siguiente. El pronombre interrogativo que vamos a trabajar es el pronombre interrogativo pi. Y el sufijo de orientación, manta. Pimanta se utiliza para preguntar sobre la posición, posesión o proveniencia de algo, es decir, de quién o desde quién. Mira, desde quién y de quién. Veamos, mira, las dos preguntitas que se les está planteando aquí. ¿Cómo podemos responder? Si yo te digo aquí la primera pregunta, ¿ya? ¿De quién? ¿Ya? ¿De quién? Y la otra, ¿desde quién? Son dos preguntas que nosotros debemos saber diferenciar. ¿Cómo diferenciamos estas preguntas? Por ejemplo, ya tengo, ¿de quién? Un momentito. ¿Ya? Ya, ¿de quién y desde quién? Ahora, ¿ya? No, dicen, ya, chachkali, ya, mi kakushani, ya. Mira, estimados, ¿de quién? De acuerdo a lo que les enseñé, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Pones aquí tu traducción y dices, ¿de quién? ¿Quién? Pi. ¿De quién? Pimanta. Ya está. Pimanta. Ahora yo te digo, en la proposición de se traduce como manta. Y el quién como pi. El segundo, ¿desde quién? Si te das cuenta aquí, la pregunta misma te está dando o ya te da un contexto de que tú tienes que seleccionar, ¿ya? ¿Qué cosa tienes que seleccionar? Y matan a Klianaik. Te está pidiendo que selecciones, identifiques, ¿ya? A una sola persona. ¿Desde quién? Y como te dije, desde se traduce como, ¿ya? Pimanta pacha. Ya está. Pimanta pacha. ¿Desde quién? ¿Ya? Entonces, aquí el manta y el pacha son recursos importantes que tú vas a utilizar para decir desde, ¿ya? Desde limitando a una persona. ¿Me entiende? ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta, estimados amigos, aquí es en nuestro trabajo. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Cancho manacho. Tapuiche con el cancho. No, cancho. Manachucan. No, cancho. Vamos. Contestacamuich, rimaricamuich. Por ejemplo, esa palabra, contestacamuich, yo te digo, ¿eh? Entonces, también es una palabra castellanizada, ¿ya? Que suele utilizarse. Contestacamuiches. ¿Ya? ¿Se puede utilizar o no? En el mundo quechua muchas veces hablamos y decimos, ¿qué decimos? Hablamos con castellano, ¿eh? Por ejemplo, hoy día, ¿qué dice miércoles en quechua? No utilices miércoles, si no utilizas, o digo, no utilices el nombre en quechua, dices miércoles, miércoles estamos, porque miércoles estábamos, ¿ya? Entonces, estimados, Listo. ¿alguna duda, pregunta, Manchuca? Desde. Cancho. Ya, ahora sí vamos a ver nuestro libro. Y nos dice en el libro lo siguiente. Pimanta rimanki, ¿de quién hablas? Roli manta rimane. Y como te dije, cuando tú encuentras una pregunta como el manta,
automáticamente tu cerebro tiene que volar y decir mi respuesta sí o sí tiene que ser con el manta. Porque si no es así, estaríamos, en este caso, pues, estimados, hablando o planteando una oración incoherente. Pimanta rimanki, rolimanta rimani. ¿De quién hablas? Hablo de Rolly, ¿no es cierto? Ejercicios prácticos, vamos a ver, ¿ya? Mira, en estos ejercicios prácticos vamos a plantear dos tipos de respuestas. Pimanta rimanki. La primera podría ser, pones el sustantivo. Por ejemplo, hablo de la vaca. Waka, man. Una respuesta bien cerrada sería esto. Pimanta rimanki, waka manta. Y ya está. Y cerré mi respuesta. No, no tengo opción a preguntar más. Pimanta rimanki, waka manta. Y ya está. Ahora, también hay una opción en la que tú puedes responder y decir más completo. Waka manta. Rimani. Mani. ¿Ya? Pimanta rimanki. Wakamanta rimani. Ah. Y si quiero decir de nadie, ¿cómo se dice de nadie? Mana pimantapas sería. Mana pimantapas. Mana, no, guacamanta, mana. Mana pimanta rimanicho. Mana pimanta. Pimanta rimanicho. Mana La pimanta. guaca. Ya Mana, está. no. Mana pimanta. Mana, Y no sería Mana. Manam Pimantapa, sería Manicho. mana, También guacamanta. puede ser la otra Mana opción, por ejemplo. pimanta rimanicho. Manam Guacamanta, rimani. pimantapas rima. Ni. Ya está. Manam pimantapas rimanecho, no hablo de nadie. Una expresión más enfática, más que representa más seguridad. Pero cuando dice ma pimantapas es una expresión que dice que es vaga, ¿eh? Manam pimantapas de nadie. Pero cuando dice manam pimantapas rimanecho, está diciendo, oye, no hablo de nadie. Enfatizando, ¿ya? Por ejemplo, Rolimanta Yachanki. Ah, mira, Rolimanta Yachanki. No toda la vida nos van a preguntar con el pimanta. Pimanta Rimanki, por ejemplo. Aquí, mira. Roli, manta, he puesto. Entonces, hay ocasiones en el que nosotros vamos a utilizar de frente Rolimanta, por ejemplo, un sustantivo. Yachanki. Rolimanta Yachanki. Mana, ya chanicho. Pero aquí hay algún elemento que falta. ¿Qué le falta? A ver. Mana rolimante y achanicho. A ver, para la pregunta interrogativa, ¿qué le falta aquí? Y Matos, ¿falta cómo? ¿Qué falta? El chu. El chu, muy Chu, bien. chu, chu. Mi pregunta siempre va a ser aquí. Rolimanta y Achanki chu. Y yo puedo responder aquí. Dos opciones. Ari, coma, yacha, nin. Si tú no sabes, puedes responder y decir lo siguiente. Mana, yacha, nicho. Ya está. Mana, yacha, nicho. Y si quieres ser más enfático, puedes poner manam, yacha, nicho. Yo no sé. Puedes utilizar, ¿eh? Entonces, mira, ya te estoy dando opciones de respuestas que tú tienes que utilizar. Ari, yachanin, mana, yachanicho. Ya puedes utilizar cualquiera de estos dos. ¿Ya? ¿Entendido? Ya chachi, Entendido, ya, chachi. ya chachi, en la traducción, ¿cómo sería la Ya. pregunta? Vamos a poner la traducción, ¿ya? A ver, Roliman de Yachanguichu. Primero vamos a traducir. Pongan en su lado, ¿ah? Los tips que estoy alcanzando. ¿Sabes de Rolly? Esa sería la pregunta. ¿Sabes de Rolly? Y mi respuesta, aquí abajo dice Ari Yachanin, sería sí, coma, Yachanin, sí sé.
Ya está. Mira, fíjate, esa sería tu respuesta. Sí sé. Mana Yachanichu, ¿cómo sería? ¿Ya? Mana No sé. Yachanichu. No, no sé. No sé. Y el otro, Manam Yachanichu, es lo mismo. No sé, pero de manera más enfática. No sé. Estoy indicando, o en este caso, estoy hablando con más seguridad. ¿Ya? Entonces, mira, tenemos esos recursos. ¿Ya? ¿Entendido? Ya tomen captura de pantalla, copien en su libro, por eso siempre es necesario. ¿Ya? Ojo, lo que les decía. Cuando nosotros utilizamos el pronombre, como en este caso, pi, más la pregunta, porque yo les dije dos cosas, ¿eh? Mira, voy a repetir otra vez, ¿ya? Yo te decía, aquí, una expresión interrogativa, siempre, voy a poner, siempre tiene como elemento último o elemento final, ¿qué cosa? El famoso chu. Siempre, siempre va a tener eso. El elemento que le da a una expresión interrogativa siempre va a ser el elemento chu. Pero ojo, aquí te voy a poner. Si la pregunta es con, o empieza ya, empieza con, o la pregunta, ¿ya? Posee, vamos a poner, posee un pronombre interrogativo, entonces ya no es necesario el famoso amigo chu. Ya no va a ser necesario. Mira, ya te estoy dando algunos consejos. O sea, una expresión interrogativa, estimados amigos, y vuelvo a repetir, siempre tiene como elemento final, ¿qué cosa? El chu. Por ejemplo, digo, Harichu. Mira, la expresión interrogativa. Ah, Harichu. Harichu, que viene a traducirse a ¿es varón? Es Es, varón. ¿es varón? Harichu, ¿es varón? Puede decir, ¿eh? Hatunchu, ¿es grande? Dices, ¿eh? ¿Cuántos han hecho esa pregunta? ¿Ya? Entonces, en estos casos se utiliza el chu al final. Siempre. Por ejemplo, cuando yo planteo otra preguntita, pongo, Rolly Taquinchu. Mira, Rolly Taquinchu, ¿qué estoy diciendo? Rolly canta, te estoy preguntando. Y en estos casos, siempre utilizamos el chu al final. ¿Ya? Pero aquí abajo hay algo importante que nos dice y que debes entender. Si la pregunta posee un pronombre interrogativo, entonces ya no es necesario el chu. Ejemplos, for example, pi taking. ¿Ah? Pi taking. El pi es un pronombre interrogativo. ¿Quién canta? Y ya no es necesario que yo ponga el chu. ¿Quién canta? Pi taking. O por ejemplo, Pita Yana Panki. Te estoy preguntando, ¿a quién ayudas? Tampoco es necesario poner el chu. ¿Se están dando cuenta?
Entonces, estimados, por eso es importante que en nuestras clases tengas estos apuntes, ¿eh? Pita. Yanapanki, ¿a quién ayudas? ¿Ya? Por ejemplo, vamos a poner aquí. Rolly. Pita. Hawan. Rolly, ¿a quién mira? Entonces, aquí, mira, fíjate, ya no es necesario que yo ponga un pronombre o el chu. ¿Por qué? Porque aquí tengo un pronombre interrogativo. Pita, pita. Y si te diste cuenta, al final no lleva el chu. Pero cuando no utilizamos un pronombre interrogativo, necesariamente tenemos que poner el sufijo chu para que mi pregunta tenga sentido. ¿Entendido, diente de león? ¿Me están entendiendo? Ari yachachik. ¿Ya? Ari. Entonces, cuando ustedes vayan a la ficha, van a encontrar y van a ver algunos de estos detalles y van a ir corrigiendo. Por ejemplo, aquí, ¿ya? Veamos. En esta pregunta, ¿está bien o no? Alhumanta yachanguichu, alinchu kashan manachu. Mana yachanichu. Sí está bien. ¿Está bien o no está bien? Correcto. Está bien. Aquí tiene chu, ¿sí o no? Mira, aquí al final. Ujú. Y te dije algo muy importante. ¿Por qué se pone chu? ¿Por qué? Porque en toda la oración que estoy viendo, no encuentro un pronombre interrogativo. No encuentro pita, no encuentro ima. ¿Y cuáles son los pronombres interrogativos que nosotros debemos conocer? A ver, ¿cuáles serían? Haika. Ya, mira, vamos a señalar para que estén viendo. Los pronombres interrogativos que nosotros tenemos en el quechua son los siguientes, ¿ya? Son un grupo y este grupo es muy importante. Empiezas con el pronombre interrogativo pi, que se traduce como Y quién, mata. ¿ya? Ima, que se traduce como qué, ¿ya? Por ejemplo, Maihin. Maihin ¿Cuál? se traduce como qué, como cuál, ¿ya? Por ejemplo, Haika. Hai, ¿Cuánto? ¿Cuánto? Maipin. ¿qué es Haika? ¿Cuánto? Ujú. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Y encuentras también Haika. Haika. ¿Cuándo? 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 Esto viene a ser cuándo. ¿No es cierto? Mai, No hay. ¿Dónde? ¿Cuál? ¿ya? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿No es cierto? Mira, te das cuenta. Este grupo, si tú te encuentras con uno de estos, ten por seguro que no va a ser necesario utilizar el chu. Este es un grupo de pronombres interrogativos. Es el grupo de pronombres interrogativos. Entonces, cada uno de estos funciona. Pita, piwan, piman, pipa, pipi. Imata, imapaj, imawan, imamanta, imapaj, imaraico. Maijin, maijinpaj, maijinmanta, maijinta, maijin. O sea, todos los sufijos que estamos avanzando, después de terminar el pi, vamos a combinar con esto y te vas a dar cuenta que has aprendido bastante. Por eso algunos que están uniendo a este grupo todavía van a aprender bastante todavía. ¿Ya? Entonces, mira, tenemos eso. Eso por favor entiendan claramente. Y si vamos al libro, vamos a encontrar. Por ejemplo, Lidia Manta, remind. ¿Qué les parece esta pregunta? Aquí necesita chu, necesita. Sí, Y Yamanta Limanquichu.
Aquí necesitamos colocar el famoso. Chu. Entonces voy corrigiendo Chu. el texto y pongo. Lidia Mantarimanquichu y Aririmani, Manarimanichu. ¿Ya? Por ejemplo, Pimanta y Achazunchis. ¿Necesita el chu o no? No. No necesita, porque aquí tenemos el pimanta, que viene a ser el pronombre interrogativo. Taite manta churimasaj. A ver, Ari, ¿necesita o no necesita? no No, necesita. ya tiene. Chu. Ya tiene, ¿no es cierto? Aquí está. Ya tiene. Taite manta churimas. Ujú, Huawei manta chuajanki. ujú. Mana, va a pasar. Chu. Ahí también, ya tenemos el chu. ¿Ya? Ejercicio número 2. Corrige las expresiones incorrectas, subraya el error y reescribe la oración correcta. Pimanta, Rimani, ¿estaría bien la pregunta? Pimanta rimanichu. No, 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 que no sería necesita. rimanqui. No, ya no hay un pronombre interrogativo. Ujú. Maimanta, Mikuni, ¿estaría bien o no? Maimanta Mikuni. ¿De dónde como? Mamaimanta, Mikuni. Mamá, Maimanta Mikuni. Nikuni, dice. Mikuni. Digo de mi Está Chu, bien. faltaría chu. Mamaimanta, Mikuni, chu. Y aquí responde, Ari, Mikuni. O aquí corrigen, ya Mamaimanta, Mikuni, chu. Corrigen aquí. Rolimanta, pasa. ¿Estaría bien o no? Chu, No falta chu. necesita ir. Falta chu, aquí pongo aquí. Rolimanta, chu. Rolimanta, pasa, chu. O rolimanta, chu, pasa. Ya. Aljumanta, Mijunki. ¿Cómo sería? Ay, no necesita falta la chi. chu. También falta chu, ¿no es cierto? Y van corrigiendo, por favor, ¿ya? Vamos a ver. Por ejemplo, aquí dice, a partir de la respuesta, redacta la pregunta adecuada. A partir de la respuesta, ¿ya qué vas a hacer? Ahí eso Vas me confunde, profe. Dar, ¿qué cosa? La respuesta, ¿ya? Pregunta. Ujú. Un ejemplo, profe. Propuesta Roli Manta Rimanich. Riman. Ya. Ejemplo, profe. ¿Qué dice? A ver. Un ejemplo. Problema de Fanny. La pregunta aquí, ¿cuál sería? Roli Manta Rimani. No, Ruli la Manta pregunta... Rulimantachu Rimani. Rimani. No. Simplemente la pregunta es, Roli Manta Rimani. Así sería, ¿no? Pimanta rimani. Pimanta, Rimanki. Ah, Rolimanta, ¿De, Man. ¿De quién hablo? ¿De quién hablo? Hablo? Hablo de Hablo de Rolly. ¿no es cierto? ¿Ya? Por ejemplo, dice, Alcumanta Yacharani. ¿Quién sería? Pimanta y acharanqui. Sí sería, ¿no? Pimanta Y acharanqui. Yacharani. Ran. Alcumanta Yacharani. ¿Ya? Vamos corrigiéndose. Ya ahí tienen ejemplos, ejercicios para trabajar. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, creo que hoy día nos quedamos en el manta, ¿ya? Y espero que hayan aprendido un poco más de quechua. Trabajen estos ejercicios que tenemos, por favor. Complétenlo, por eso es necesario tener vuestro libro. No les va a costar mucho, ¿eh? No, 25 hojas, 4 soles será la impresión, o 3.50 lo mucho. ¿Ya? Rolly, una consultita, buenas noches. Buenas noches. ¿Y cómo puedo conseguir ese libro? ¿No es todavía? ¿No tienes el paquete de libros? Ya, el paquete de libros se les ha compartido, estimados, a todos los que han adquirido nuestro paquete. Se les ha dado acceso, ¿eh? Son en total, mira, el curso va a durar hasta junio, si es posible hasta julio, hasta que empiecen las vacaciones de medio año del colegio. Hasta esa fecha va a durar el curso, recuerden. Lo único que se les pide a ustedes es que tengan su material. ¿Cuál es el material? Es esto,
Quechua segunda temporada, y ahí es donde trabajamos todo que nosotros estamos bien, ¿ya? Entonces, en esa carpetita yo les comparto todos los materiales que tiene y con eso trabajo. Aquí está Quechua segunda temporada. Ahí me dejen mis ejemplos, ¿ya? Aquí está, entonces. Hoy día, revisen, mira, aquí dice Quechua segunda temporada. Ustedes tienen que revisar este carpeta que dice segunda temporada y en el libro número 2 estamos trabajando. Se les ha compartido. Aquí está. Quechua sureño segunda parte. Ese libro estamos trabajando. Y las clases grabadas o los materiales extra también están aquí. Las 2 clases pasadas no hemos grabado porque estaba de viaje, ahora sí lo he grabado. ¿Ya? Así que por favor, estimados, hay que estudiar, practiquen. ¿Ya? Bueno, con eso yo terminamos, creo, nuestra clase del día de hoy. Nos vemos el día que viene. Profe, buenas noches. Le quería consultarle, disculpe.